Hola, me llamo Yolanda Caballero y hoy voy a presentar mi evidencia 1. Los problemas que elegí fueron el del circuito RLC y el del diagrama de bloques. Para el primer problema, que es el circuito, me pedían identificar la ecuación diferencial, la señal de entrada y de salida, así como la función de transferencia y el análisis de la simulación. Bueno, primero, la señal de entrada es el voltaje de alimentación y la señal de salida es el voltaje del capacitor. También me gustaría mencionar que este es un sistema dinámico y esto quiere decir que la señal de salida depende de lo que pasó previamente con la señal de entrada. Para encontrar la ecuación diferencial, primero se tomó la ley de voltajes, que establece que el voltaje total de un circuito es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los componentes. Tomando en cuenta que estos componentes están conectados en serie, esto quiere decir que comparten una misma corriente. Y después, sabiendo que la variable que nos interesa es la del voltaje en el capacitor, se puede definir a esta corriente como el capacitor por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Bueno, y multiplicando esto con cada uno de los voltajes en cada componente, se obtiene esta ecuación diferencial. Y lo siguiente consistió en encontrar la transformada de Laplace con la forma que se puede ver en esta parte y con las condiciones iniciales iguales a 0. Haciendo los despejes necesarios y sabiendo que la función de transferencia es aquella que relaciona la señal de entrada con la señal de salida, se encuentra esta de aquí, la que está en el rectángulo rojo. Y lo siguiente consistió en meter los parámetros previamente establecidos y para obtener, por último, esta ya la función de transferencia. Y aquí arriba se puede observar la simulación presentada en el problema, donde se puede observar la resistencia, el capacitor y la inductancia, pero lo que más me llama la atención aquí es que existe una retroalimentación, es decir, que aquí donde viene la señal de salida, que es el voltaje en el capacitor, no solo se va al scope, sino también regresa para que exista una retroalimentación dentro del sistema. Esto quiere decir que la señal de salida también depende de la señal de salida. Bueno, y aquí se puede observar la gráfica. Este sistema dinámico se puede describir como subamortiguado, ya que se observa una señal senoidal decreciente, donde si dejamos que la resistencia se haga muy pequeña, eventualmente esta se vuelva puramente una configuración LC. Por otro lado, también se puede observar que la función de transferencia encontrada describe correctamente a este sistema dinámico, ya que solo se puede apreciar una sola línea. Como ya lo mencioné, se observa una respuesta natural de un circuito de RLC. Se logró llegar a una función de transferencia que describe el circuito y se utilizó una ecuación algebraica simple en lugar de la ecuación diferencial. Esto simplifica significativamente el análisis y diseños de sistemas que involucren un circuito RLC, como por ejemplo filtros de frecuencia, transformadores de impedancia. Para el siguiente problema, que era de un diagrama de bloques, teníamos que simplificar este y así encontrar la función de transferencia. El primer paso que observé que se podía hacer era mover esta unión al lado derecho de este recuadro. Y siguiendo las formas de tablas, obtuve que en el nuevo recuadro se debe colocar el 2s más 1. Después opté por reducir esta sección del diagrama y siguiendo el álgebra de bloques, diagrama de bloques, obtuve lo siguiente. Por último, hice el producto entre estas dos, ya que están en serie, y aquí se puede observar el resultado, y después reduje este con una forma que ya había presentado en la diapositiva anterior, pero también se encuentra en este lado de la diapositiva. Y después de hacer todas estas reducciones y llegar a la forma más simple y la simplificación más sencilla de este diagrama de bloques, se obtiene la función de transferencia, que es la que relaciona la señal de entrada con la señal de salida. Aquí se puede observar la simulación, donde aquí está el, el diagrama propuesto en el programa inicialmente, y aquí está la función de transferencia que encontramos. Bueno, en la simulación se puede observar que efectivamente la función que encontramos es correcta, ya que no se puede apreciar un comportamiento que difiera de la función principal o de la línea que describe al sistema dinámico. Bueno, aquí también se logró llegar a una función de transferencia que describe el sistema dinámico y es más conveniente para su estudio.
La ventaja clave de las funciones de transferencia es que permiten utilizar ecuaciones algebraicas simples en lugar de ecuaciones diferenciales complejas para analizar y diseñar sistemas. Muchas gracias por su atención.